caso de que haya fallado la transmisión en vivo de YouTube. Y ahí subo lo que falte. Repito muy brevemente lo que ocurrió, o sea, lo que pasó. Tenemos el grado de avance. El grado de avance no es más que una herramienta para modelar estos problemas de conversión química con reacción química, donde uno escoge un compuesto y dice, ya, ese compuesto, lo que reaccionó de ese compuesto lo voy a definir como mi grado de avance. ¿Ya? En este caso, yo definí, en este ejemplo, donde hay acetileno, hidrógeno formando etano, dije, el grado de avance son los moles de acetileno que han reaccionado. ¿Ya? Entonces, esa es mi incógnita. Y en base a eso yo puedo modelar la cantidad que sale del reactor de cada compuesto. Entonces, de acetileno, si entraron 20, van a salir 20 menos T, ¿ya? Porque justamente los moles de acetileno que han reaccionado, 20 menos lo que reaccionó. Segundo, los 50 menos lo que reaccionó de hidrógeno. ¿Cuántos moles de hidrógeno reaccionaron en términos de T? 2T, porque es 1 es a 2, ¿verdad? Entonces, 2T de hidrógeno es lo que ha reaccionado. ¿Cuánto va a salir de hidrógeno? Los 50 menos 2T. Y el C2H6, claro, se forma un 1 por cada mol de C2H2. Entonces, sería el mismo chi. ¿Cuánto se va a formar si entraron 50 de este producto? Van a salir 50 más chi. ¿Ya? Y ahí, dependiendo del valor de chi, vamos a tener una expresión, o sea, no, corrijo, vamos a tener una expresión que, independiente del valor de chi, nos permite expresar la salida de cada compuesto. Y ahí les mostraba este otro ejemplo, que aplicábamos el mismo concepto diciendo si el chi es el grado de avance, son los moles de nitrógeno que han reaccionado, y teníamos una entrada de 100 moles de nitrógeno, 300 moles de hidrógeno y un mol de argón, entonces a la salida tendríamos, en el caso de nitrógeno, si chi son los moles de nitrógeno que han reaccionado, serían los 100 menos chi. En el caso del hidrógeno serían los 300 que entraron de hidrógeno menos los 3 chi que reaccionarían debido al chi de nitrógeno que reaccionó. Y un mol de argón porque no participa en la reacción, y el amoníaco serían 2 chi. ¿Ya? Ese era el resumen de lo que no quedó grabado en YouTube, parece. Yo creo que se cortó la transmisión cuando empezamos la sesión de grupos. Yo creo que eso pudo haber pasado, pero a mí me aparecía live todavía, entonces no me di cuenta. Al menos esta parte está quedando registrada. ¿Ya? Bueno, ahí está el desarrollo también, está en un pantallazo del libro realmente, así que, pero son las mismas expresiones si se fijan. 100 menos chi, 300 menos 3 chi. Veámoslo aplicado a un ejemplo de equilibrio químico, ¿ya? O sea, primero les recuerdo el concepto de equilibrio químico. El equilibrio químico tenía sentido cuando hay reacciones reversibles, ¿ya? Que pueden ocurrir en ambas direcciones. Cuando una reacción es reversible, está ocurriendo en paralelo, al mismo tiempo está ocurriendo esta reacción y esta reacción. ¿Ya? Entonces yo puedo formar con esta molécula, formo un C y un D, pero después en algún punto se pillan el C y el D y a lo mejor se descomponen y forman A y B. Entonces está permanentemente haciendo esto. Siempre se está formando CD y siempre se está formando AB. El tema está que en algún punto esas velocidades, porque al comienzo se empieza formando de uno y después un poquito del otro y como que se va balanceando de alguna forma, equilibra hasta llegar a un equilibrio y se empieza a notar como una velocidad neta hacia un lado o hacia el otro, ¿ya? Eso, digamos, es lo que se llama equilibrio, ¿ya? De que se equilibran las velocidades en una dirección y la velocidad en la otra dirección. Entonces, en algún punto uno empieza a ver que aumenta, por ejemplo, el C y el D y se va a equilibrar y vamos a tener, no sé, una concentración constante de C y D y una concentración constante de A y B. Eso no significa que no esté ocurriendo la reacción, simplemente que se equilibraron las velocidades, ¿ya? Eso. Entonces, teniendo eso como recuerdo, eh, perdón, el equilibrio químico se caracteriza generalmente con una constante, que es la constante de equilibrio químico. Para la gran mayoría de las reacciones, la constante de equilibrio se caracteriza de esta forma, o se puede calcular de esta forma. No es para todo, pero en general es una fórmula de cálculo. Esta constante depende de la temperatura, ojo, pero se calcula como la concentración molar de C, o la fracción molar de C, elevado a su coeficiente estequiométrico, por
la fracción molar de B elevado a su coeficiente estequiométrico, dividido en la fracción molar de A elevado al coeficiente estequiométrico y en la fracción molar de B elevado a su coeficiente estequiométrico. En el fondo, el producto de todas las concentraciones de los productos elevado a sus respectivos coeficientes estequiométricos, dividido en las concentraciones de cada una eh, de los reactivos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Fondo, la concentración de este compuesto elevado a este numerito, a la concentración de este compuesto elevado al numerito B, la concentración de este compuesto elevado a este numerito C, y la concentración de este compuesto elevado a su numerito D, solo que organizados productos divididos en, en las concentraciones de B y de A, ¿verdad? Y si tenemos más hacia el lado, supongamos que hay un E, ¿ya? Un E elevado a su coeficiente como un reactivo más, estaría acá abajo, ¿ya? Es la constante de equilibrio que representa el equilibrio químico cuando hay reacciones reversibles. Entonces, veámoslo aplicado a un ejemplo. La aplicación del grado de avance aplicado en un ejemplo. ¿Ya? Y ahí tenemos este CO más el agua forman el CO2 y el hidrógeno. ¿Ya? Eso es lo que se llama la reacción cambio gas-agua. ¿Por qué? Porque estos gases justamente forman agua y el gas CO. ¿Ya? Cuando van en esta dirección. Y cuando van en esta dirección y se encuentran en el monóxido con el agua, forman CO2 e hidrógeno. Están permanentemente generándose. ¿Ya? Entonces, supongamos que, bueno, nos preguntan cuál es la composición en el equilibrio. Eso. ¿Cuál es la composición en el equilibrio de esta reacción? Si es que yo tomo un reactor y mezclo CO con agua hasta el equilibrio, ¿cuál va a ser la cantidad de cada compuesto en el reactor? Y también me pregunta, ¿cuál es la fracción de conversión del reactivo limitante? Entonces, en este caso, lo que nos están diciendo, en el tiempo cero, en este ejemplo nos dicen, en este ejemplo hay 1 mol de CO y 2 moles de agua. Eso es lo que está entrando al ejemplo. Podría cambiar en otro contexto, es solo parte del enunciado de este ejemplo. 1 mol de CO con 2 moles de agua, pero no hay nada de CO2 e hidrógeno en el inicio. Estamos a la olla, CO, agua, en esas proporciones y tenemos 3 moles, ¿verdad? Ya. Entonces, en el equilibrio, si es que definimos chi, déjame ver si lo anoté por acá, no se nota en ningún minuto. Si definimos chi como el número de moles de CO eh, que reaccionan, entonces, ¿cómo quedaría la cantidad en el reactor de cada compuesto después de cierto tiempo, en términos de chi? ¿Cuánto habría de CO en el tiempo 1, en un tiempo determinado 1x? ¿Ya? ¿Cuánto sería la cantidad de CO? Si al inicio había 1 y reaccionaron chi, número de moles de CO que reaccionan, recuerda. 1 menos chi. 1 menos chi. Muy bien. ¿Cuánto habría de agua? 2 menos chi, porque es 1 es a 1. Entonces, si reaccionó 1 de CO, si reaccionó chi, perdón, si reaccionaron chi de CO, entonces tiene que reaccionar la misma cantidad de agua, porque están en proporción 1 es a 1. ¿Ya? Entonces, los dos iniciales reaccionaron chi, van a haber 2 menos chi, obviamente. ¿Y cuánto se habrá formado de CO2? Chi. Chi, 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 chicheñol. Y de hidrógeno, chi. ¿Ya? Entonces, nos preguntan la composición en el equilibrio. ¿Cuál sería la composición en el equilibrio? En términos de chi, primero veamos en términos de chi, ¿cuánto sería? La composición, ¿cuánto sería? La fracción molar de CO. ¿Cuánto sería la fracción molar de CO?
en términos de chi. En el equilibrio, ¿no es cierto? En el equilibrio, Sería 1 menos chi partido en 3. 1 menos chi dividido en 3. ¿Por qué dividido en 3? Por la cantidad de moles totales. Exacto, la cantidad de moles totales la necesitamos. La composición siempre se calcula como la cantidad de moles del compuesto, en este caso CO, dividido en los moles totales. Y aquí Camila bien analiza de que tenemos 3 moles totales. ¿Por qué? Los mismos 3 moles de acá, pero si sumamos 1 menos chi más 2 menos chi, tenemos 3 menos 2 chi. Más chi, se nos anulan los chi y nos quedan 3 moles. ¿Ya? Entonces la composición del CO sería 1 menos chi sobre 3, que son los 3 moles totales. Después tendríamos 2 menos chi sobre los 3 moles totales. Después tenemos chi sobre los 3 moles totales y tenemos chi sobre los 3 moles totales. Estas son nuestras fracciones molares o la concentración que hablábamos delante del compuesto A, que sería en este caso el CO, tiene que estar elevado al coeficiente estequiométrico del CO, que vendría siendo 1. ¿Ya? Eso aquí nos dan que la constante de equilibrio es 1. Entonces vamos a la constante de equilibrio directamente. Y eso sería en nuestro caso los productos primero. La concentración de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico. Entonces sería chi sobre 3 elevado a 1, que sería este numerito elevado a 1. Este numerito elevado a 1 también, chi sobre 3 elevado a 1, dividido en las concentraciones de los reactantes, que son 1 menos chi, dividido en 3 elevado a 1 por 2 menos chi, dividido en 3 elevado a 1. Y sabemos que esto es igual a 1. Entonces, uno puede despejar de esta ecuación. Se va a dar cuenta que uno llega a una ecuación cuadrática, pero despejar chi. Y chi nos da, en este caso, voy a expresarlo, voy a borrar lo que escribí porque está todo escrito acá en el PDF, en el PowerPoint. Nos queda chi cuadrado sobre 1 mol menos chi por 2 moles menos chi. Se nos fueron los tercios, ya todos los tercios se nos fueron. Y eso es igual a 1. Despejando, nos queda que chi vale 0,667 moles. ¿Ya? Eh, entonces, al final podemos tener las concentraciones. Si reemplazamos chi en este caso, en este caso, en este caso y en este caso, obtenemos estos números: 0,11, 0,44, 0,22 y 0,22. ¿Ya? Esa es una aplicación directa del grado de avance. Ustedes permanentemente lo están usando en el Excel cuando arman su tabla. No se dan ni cuenta, pero lo están usando. Es simplemente ahora podemos tener estas dos herramientas para ocuparlo. El que quiere ocupa esta herramienta, el que no quiere no lo ocupa, ¿ya? No es obligación, pero es una fórmula, una forma de modelar. Les voy a dejar, ya bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero voy a dejar solo dos conceptos para que entiendan con qué vamos a partir la próxima semana y a lo mejor les alcanzo a dejar hecho un video para que lo vean. ¿Qué pasa cuando hay reacciones múltiples? Por ejemplo, la producción de etileno por deshidrogenación del etano, si no me equivoco. Sí, de etano. En este caso, el etano, cuando se le quita hidrógeno, se forma etileno. Pero cuando ocurre esta reacción, pasan varias cosas. No ocurre solo esto. Aparece, por ejemplo, que es el C2H6, es decir, el etano, cuando se encuentra con el hidrógeno, que recién se formó, puede tender a formar metano. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos reacciones ocurriendo en paralelo. Primero, claro, voy a formar, esto se descompone en hidrógeno y después el hidrógeno cuando se pilla con el mismo reactivo, termina formando otra cosa. Y a veces, es más, el otro producto también cuando se encuentra con el reactivo, también forma otros compuestos, en este caso C3H6 y CH4. Entonces hay reacciones, en este caso, una reacción deseada y otras dos que ocurren indeseadas, llamémoslo así. En este caso son dos indeseadas y una deseada. ¿Por qué? Porque aquí estoy consumiendo el reactivo original sin dar el producto que yo quiero. Estoy generando otra cosa. Entonces es pérdida de eficiencia, llamémoslo así. Y acá, o pérdida de rendimiento.
Y en este caso estoy consumiendo reactivo y el producto deseado, o sea, estoy consumiéndome el reactivo que me cuesta caro y el producto que estoy produciendo, que es etileno, lo estoy consumiendo para formar C3H6 y CH4, que son cuestiones que no me interesan tampoco. Entonces, hablamos de dos reacciones indeseadas y de una deseada, ¿ya? Y ahí surge el concepto de rendimiento y selectividad. El rendimiento son los moles formados del producto deseado en relación a los moles que se hubieran formado en el mejor caso. El mejor caso es que no hubieran existido estas reacciones secundarias, ni esta, y que todo el reactivo limitante reaccionara, porque no siempre va a reaccionar todo el reactivo limitante, ya sabemos el concepto de conversión. Entonces, hay aquí un concepto de rendimiento, lo que se formó del producto deseado en relación al mejor caso, lo que se hubiese formado en el mejor caso, ¿ya? Y el otro concepto es la selectividad, que nos permite relacionar los moles que se formaron del producto deseado con el producto indeseado. Es decir, aquí hay muchas selectividades. Veámoslo acá. Por ejemplo, en el rendimiento yo tengo un rendimiento del C2H4 y tengo un rendimiento del hidrógeno. Son dos productos deseados. Listo, dos rendimientos. Esto lo que se formó en relación a lo que se hubiese formado en el mejor caso, y esto lo que se formó en relación a lo que se hubiese formado en el mejor caso. Pero selectividades tenemos más. Tenemos, por ejemplo, la relación entre los moles formados de C2H4 con el CH4, que es un indeseado, o el C2H4 y el C3H6, la relación entre ellos. O la relación entre el H2 y el CH4, o la relación entre el H2 y el C3H6. Tenemos 4 selectividades. Y depende de lo que estemos hablando, ¿ya? Porque uno va a hablar la selectividad del hidrógeno en relación al C3H6, por ejemplo. O la selectividad del C3H4, no me acuerdo cómo se llama, del etileno, en relación al metano. ¿Ya? Eso, estos dos conceptos van a aparecer, se los voy a enviar en el video para que lo puedan estudiar en las vacaciones, o a vuelta de vacaciones, lo primero que toman es esto, y voy a dejarles este ejemplito también resuelto, ¿ya? Para que ustedes después puedan ir y hacer estos ejercicios. ¿Ya? Eso. Que tengan un muy buen día y un excelente 18, porque no creo que nos veamos antes. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, profe, No que se esté olviden, bien. igual ustedes, no se olviden de asistir al laboratorio, aquellos que tengan que asistir. Creo que está fijado para el 16. O sea, este sábado. No me acuerdo para cuándo lo fijaron, pero hay otro grupo que todavía le falta el laboratorio, parece. Nos vemos a la vuelta del 18, parece que lo fijo. Revisen el Educandus, el Diego dejó ahí las fechas oficiales. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Ok. Chao, chao.